En la Italia del Renacimiento, una familia emergió con un poder y una influencia tan desmesurados que aún hoy siguen siendo objeto de fascinación y horror. Los Borgia, originarios de la región de Aragón, llegaron a Italia en busca de fortuna, pero su ascenso fue tan meteórico que rápidamente se convirtieron en una de las familias más temidas y respetadas de la época. Pero su historia no está marcada solo por el poder y la riqueza, sino también por una serie de muertes misteriosas y trágicas que han alimentado una leyenda que perdura hasta nuestros días, la maldición de los Borgia. La familia Borgia alcanzó su mayor apogeo cuando Rodrigo Borgia se convirtió en el Papa Alejandro VI en 1492. Con él, los Borgia se aseguraron una posición envidiable dentro de la política europea. Sin embargo, a pesar de su poder, riquezas y dominio, pronto comenzaron a suceder eventos oscuros y extraños. Muertes repentinas, intrigas familiares y traiciones eran solo la punta del iceberg. A medida que los Borgia alcanzaban nuevas alturas, la sombra de una maldición parecía perseguirles, afectando a cada uno de sus miembros. A lo largo de este video, exploraremos la fascinante historia de los Borgia, el legado que dejaron y las tragedias que marcaron su destino, desde su ascenso al poder hasta las muertes misteriosas que sacudieron a la familia. Analizaremos las causas detrás de las tragedias y si realmente existió una maldición que los persiguió. Los Borgia, una familia cuyo nombre es sinónimo de conspiración, veneno y muerte, continúan siendo un símbolo del peligro inherente al poder absoluto. Rodrigo Borgia nació en 1431 en el Reino de Aragón, hijo de una familia noble. A lo largo de su vida, Rodrigo demostró una notable ambición, utilizando su astucia y su astuto manejo de la política para escalar rápidamente en la jerarquía de la Iglesia Católica. En 1492, fue elegido Papa Alejandro VI, un ascenso que no estuvo exento de controversia, ya que su elección fue rodeada de rumores de sobornos, intrigas y promesas de poder a cambio de apoyo. Bajo su papado, Alejandro VI utilizó su influencia para otorgar tierras y posiciones a sus hijos e hijas, un acto que consolidó aún más el poder de la familia Borgia. Su hijo Cesare Borgia, quien más tarde se convertiría en un líder militar formidable, fue nombrado cardenal a una edad temprana, lo que generó desconfianza en otros miembros de la Iglesia. Sin embargo, su familia no solo era conocida por su poder, sino por su despiadada ambición y la falta de escrúpulos que los rodeaba. El papado de Alejandro VI fue, en muchos aspectos, un periodo de corrupción y conspiración dentro de la Iglesia Católica. Su deseo de mantener el poder para su familia le llevó a tomar decisiones cuestionables, incluida la promoción de Cesare y el matrimonio de su hija Lucrecia Borgia con varios hombres, todo por razones políticas. Fue durante este tiempo que comenzaron a surgir rumores sobre las prácticas oscuras y las maldiciones que parecían acechar a la familia. Cesare Borgia, el hijo de Rodrigo Borgia, se convirtió en uno de los personajes más poderosos y temidos de la Italia del Renacimiento. Un estratega militar excepcional y un político astuto, Cesare buscaba expandir el poder de los Borgia a través de la conquista y la manipulación. Pero, al igual que su padre, Cesare estaba marcado por una ambición desmedida que lo llevaría a tomar decisiones cada vez más peligrosas. Cesare fue designado como comandante militar en varias de las campañas de su padre y utilizó tácticas brutales para consolidar el dominio de los Borgia sobre Italia. Sin embargo, a medida que Cesare ganaba poder, también aumentaba la violencia y la traición a su alrededor. Envenenamientos, asesinatos y conspiraciones fueron parte de su mundo diario, lo que llevó a muchos a cuestionar si una maldición, nacida de la codicia y la deslealtad, estaba persiguiendo a los Borgia. En su camino hacia el poder, Cesare sufrió también las traiciones de aquellos más cercanos a él. Su relación con su hermana Lucrecia se volvía cada vez más compleja, y su ambición llevó a la familia a situaciones cada vez más oscuras. Algunos incluso dicen que Cesare se convirtió en un hombre sombrío, consumido por su propia maldad, mientras la maldición de los Borgia parecía extender su sombra sobre cada acción que tomaba. Lucrecia Borgia, hija de Rodrigo Borgia,
fue una de las figuras más complejas y controvertidas de la familia. A lo largo de su vida, fue conocida tanto por su belleza como por las trágicas circunstancias que rodearon su existencia. A lo largo de los años, Lucrecia fue sometida a 3 matrimonios, cada uno con su propia serie de problemas y escándalos. Se decía que cada uno de estos matrimonios estaba marcado por la ambición política de su padre, lo que alimentaba los rumores sobre su implicación en los envenenamientos y asesinatos. Aunque Lucrecia fue un peón en las intrigas políticas de su padre, su imagen se vio distorsionada por la leyenda. Durante siglos, fue retratada como una mujer peligrosa, involucrada en asesinatos y venenos, cuando en realidad muchos de estos rumores fueron exagerados por la propaganda de sus enemigos. No obstante, la tragedia y la sombra de la maldición de los Borgia siempre estuvieron presentes en su vida, marcada por las decisiones de su familia y las tragedias que la acechaban. La vida de Lucrecia estuvo marcada por la muerte de sus seres queridos y su propio sufrimiento, lo que ha alimentado la idea de que una maldición acechaba a la familia Borgia. En muchos relatos, se habla de ella como una mujer atrapada en una red de poder y ambición, donde las traiciones y la muerte se convertían en parte de su día a día. A lo largo de la vida de los Borgia, las muertes misteriosas comenzaron a acumularse, alimentando la leyenda de la maldición que perseguía a la familia. La muerte de Rodrigo Borgia en 1503, aparentemente por una fiebre repentina, no fue una sorpresa para aquellos que lo conocían. Sin embargo, muchos sospecharon que pudo haber sido envenenado, un acto que algunos consideran el último vestigio de las maquinaciones políticas y las traiciones dentro de la familia. El siguiente en morir fue su hijo Cesare Borgia, quien, tras perder el favor del Papa Julio II y ser derrotado en la lucha por el poder, murió en circunstancias misteriosas en 1507. Algunos dicen que fue asesinado, mientras que otros afirman que su muerte fue el resultado de una enfermedad repentina. Sin embargo, lo cierto es que su vida estuvo plagada de sombras, traiciones y un vacío de moralidad que hacía que su final fuera inevitable. Lucrecia Borgia, la última sobreviviente de la familia, también murió joven, a la edad de 39 años, después de una vida llena de sufrimiento y dolor. Aunque fue conocida por sus esfuerzos por redimir su imagen, su muerte temprana marcó el fin de la línea Borgia directa. Fue entonces cuando la leyenda de la maldición de los Borgia alcanzó su apogeo, con historias de que la familia había sido condenada desde el principio por su propia ambición y corrupción. Hoy, la familia Borgia sigue siendo sinónimo de poder, traición y oscuridad. A lo largo de los siglos, su nombre ha sido asociado con la corrupción de la Iglesia y la política, pero también con el misterio de sus muertes y la maldición que muchos creen que los persiguió. ¿Realmente estaba la familia condenada por su propia ambición, o la historia los ha retratado injustamente como víctimas de una maldición heredada? La verdad sobre los Borgia podría nunca ser conocida por completo, pero lo que es indiscutible es que la familia dejó una huella profunda en la historia, tanto por sus logros como por las sombras que le siguieron. Su legado, marcado por la muerte, la traición y el poder, sigue siendo un testamento de los límites a los que puede llegar una familia cuando el deseo de poder se convierte en una obsesión. La maldición de los Borgia, si es que realmente existió, es solo otro capítulo en la larga lista de misterios no resueltos de la humanidad. Tal vez nunca entendamos completamente lo que sucedió en esa familia, pero su historia sigue siendo un reflejo de las complejidades del poder, y de cómo el precio de la ambición puede llevar incluso a los más grandes a su perdición. La historia de la familia Borgia sigue siendo uno de los grandes misterios de la humanidad, atrapada entre el poder, la traición y la muerte. ¿Fue realmente una maldición lo que perseguía a los Borgia, o fue el precio de su propia ambición desmedida? La historia de esta familia es un reflejo de las fuerzas oscuras que se desatan cuando el deseo de poder se convierte en una obsesión destructiva, arrastrando con ella no solo a los que la buscan, sino también a todos los que se cruzan en su camino. A través de los siglos, la maldición de los Borgia ha sido interpretada de distintas maneras. Para algunos,
es una lección sobre los peligros del poder absoluto y las intrigas que corren detrás de los muros del Vaticano. Para otros, es una manifestación de lo sobrenatural, una fuerza más allá de la comprensión humana que persigue a aquellos que se atreven a desafiar los límites del destino. Sin importar cuál sea la interpretación, la verdad es que el misterio de los Borgia persiste, y con ello, la fascinación por lo inalcanzable. Como sucede con tantos otros misterios de la humanidad, lo que ocurrió con los Borgia nunca será completamente comprendido. Tal vez no necesitemos conocer todos los detalles, porque el verdadero misterio no está solo en las respuestas que buscamos, sino en las preguntas que nos desafían. Y así, la historia de los Borgia, marcada por la ambición, la muerte y la posible maldición, continúa siendo un recordatorio de los límites a los que el ser humano puede llegar cuando se enfrenta a fuerzas más allá de su control. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.